Primero que todo, muchas gracias por estar aquí atendiendo este llamado, por estar atentos a lo que está sucediendo y particularmente en el tema que a nosotros compete, que tiene que ver con el mantenimiento. Y la semana inmediatamente anterior estuvimos conversando un poco acerca de las actividades que debía de realizar el personal de mantenimiento ante la situación que hoy nos aqueja con respecto al COVID-19. El día sábado, un muy buen amigo me llamó luego de ver esa primera charla. Estuvimos conversando un poco. Primero que todo, muchas gracias, Nicolás, por la llamada, por los comentarios que me hiciste con respecto a las charlas anteriores. Y nos pusimos a conversar un poco y me invitó a que conversara con todos ustedes sobre los peligros que enfrentamos al iniciar nuevamente nuestras plantas. Fue una conversación que me puso a trabajar el fin de semana, puesto que se generó en mí una inquietud grande, puesto que se generó en mí esa inquietud de lo que nos podría pasar en el momento en el cual se reactivaran todas nuestras empresas. Si esto no lo hacemos de manera ordenada, las consecuencias podrían ser catastróficas desde el punto de vista de las personas, el medio ambiente y la continuidad de los negocios. Por ello, no arranque la planta como un loco. No arranquemos nuestras plantas como si nada estuviera pasando, como si nada hubiese pasado. En esta charla expondré mi punto de vista y si se nos corta en 40 minutos esta plataforma en la cual trabajamos, volvemos a entrar con el mismo link quienes quieran compartir con el grupo los comentarios y sus puntos de vista. Muy bien, hay que definir en primera instancia una serie de consignas y me parece a mí que lo primero que tendríamos que hacer es que haya una consigna en la cual se someterán a revisión de prearranque todas las unidades de proceso y todas las instalaciones o equipos que han estado fuera de servicio por un tiempo prolongado, con el potencial de afectar efectivamente la seguridad de las personas, el medio ambiente, ocasionar un accidente en nuestro proceso productivo o que nos cause un traumatismo de aquí en adelante. Se debe tener presente que las plantas modernas son mucho más grandes, más complejas, tanto en el proceso productivo como en todo lo que tiene que ver con instrumentación y control. Además, son unas plantas que son intensivas en el capital invertido en los activos y por consiguiente merecen un cuidado importante. Si vemos o revisamos las pocas estadísticas que hay con respecto a las causas de los retrasos en los arranques de las plantas, podemos ver que hay un grupo que habla acerca de un 75% de problemas o retrasos debido a fallas en los equipos, un 20% debido a equipos inadecuados y un 5% por fallas en el proceso. Como vemos, tenemos un 80% que en este momento debemos de cuidar, 75% debido a fallas de los equipos, perdón, y un 5% a fallas en procesos. Pensemos que los equipos que tenemos fueron seleccionados y diseñados ya de la forma adecuada. Hay un segundo estudio que habla acerca del 61% de los retrasos en los arranques debido a deficiencias en los equipos, un 10% debido a diseño inadecuado, un 16% debido a defectos de construcción y un 13% debido a fallas de operación o error humano que llamamos.
Nuevamente, en este estudio o en estos datos podemos hablar rápidamente de un 74% debido a esas condiciones que nosotros los de mantenimiento manejamos. En ese orden de ideas, tenemos que prestar atención hoy a esa situación de arranque que se va a venir dando. Ya en Colombia, el presidente de la República dio el permiso de iniciar a reactivar algunos sectores y enseguida conversamos un poco de ello. En términos generales, para efectos de un arranque de planta, nosotros tenemos que hacer un proceso de prearranque y muchas veces en todas las empresas no se da esta situación. Por lo general ya lo tenemos en la industria petrolera, lo tenemos en la industria química, pero en el resto de empresas todavía nos falta hacer esta labor, el proceso de prearranque, tan importante para nosotros en estas situaciones. Tenemos unas compañías o tenemos unas plantas que venían operando normalmente y con esta situación pues llegamos a detenerlas abruptamente. Por consiguiente, tenemos que tener presente y empezar a trabajar en función del arranque. En ese sentido, tenemos 5 elementos importantes dentro de un arranque exitoso. El primero de ellos es la experiencia del personal que va a arrancar la planta, la organización que se tenga para hacerlo, un buen proceso de planeación de arranque de planta, el entrenamiento del personal que se tiene y la comunicación de ese grupo de personas. Un buen arranque de plantas debe basarse específicamente en una organización efectiva y eficiente, un personal experimentado, capaz y capacitado en lo que va a hacer, la planeación y programación detallada de las actividades, una dirección muy firme en lo que se va a reiniciar y una comunicación interpersonal entre distintas disciplinas. Nuevamente aparecen entonces una serie de elementos que nosotros en la vida normal trabajamos, pero que hoy podría decirse que la hemos guardado o en algunas empresas de tamaño un poco más reducido nunca las hemos tenido en cuenta. De ahí entonces nosotros tenemos que pensar en tener una visión mucho más amplia de lo que nos está sucediendo. El problema hoy es que no son claros los enfoques sistemáticos que se tienen para la puesta en marcha y mucho menos en esta primera pandemia que estamos atravesando la mayoría, por no decir que la totalidad de los profesionales del mundo que estamos a cargo de las plantas desde el punto de vista del mantenimiento y desde el punto de vista productivo nos estamos enfrentando. Se puede suponer, además, que todos sabemos cómo arrancar las plantas mañana y seguimos las recomendaciones de los proveedores de los equipos o dejamos, abro comillas, al buen juicio la manera de hacerlo. Lo que nosotros tenemos que empezar a mirar es esta situación indeseable que ya se nos está presentando y que si lo hacemos mal podríamos tener un arranque con unos resultados que pueden ser impredecibles. En algunos casos, incluso puede llevar a causar serios problemas con consecuencias catastróficas, como ya les dije. Un ejemplo claro y conocido por muchos de todos nosotros tiene que ver con esa falla catastrófica de la central nuclear de Chernobyl en 1986, que fue causada por operadores que intentaban una prueba a dedo, una prueba ad hoc de la eficiencia de un sistema de enfriamiento de emergencia que habían modificado. O el desastre de Bhopal en la India, que ocurrió en el 84, cuando mueren alrededor de 8.000 personas en la primera semana debido a un escape tóxico
y por lo menos 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia de esta catástrofe, que adicionalmente afectó a más de 600.000 personas. El otro hecho es esa película que los invito a ver, sumamente agradable, como película Horizonte Profundo, la cual está basada en ese accidente que ocurrió en un oleoducto en el Golfo de México en el 2010 y que causó 11 víctimas mortales y produjo unas catástrofes ambientales de esas que los seres humanos por primera vez habíamos visto. Y en el caso de nuestra ciudad, aquí en Medellín, el caso reciente de la plaza minorista, la cual no toma las medidas de salubridad necesarias y tiene que cerrar, dejando por fuera 3.300 locales sin vender, 10.000 empleos directos, alrededor de 15.000 empleos indirectos y más de 20.000 ciudadanos que allí se surten diariamente a precios bajos. Ahí hay que tener en cuenta que las acciones que nosotros tomemos para estas condiciones impactan desde muchos frentes. Los invito igualmente a ver en la parte inferior de la pantalla y en el video que va a quedar un link de igualmente unas recomendaciones que hacen unos profesionales desde el punto de vista del aseguramiento de los procesos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que desde esta contingencia, desde esta situación en que nosotros nos encontramos, vamos a salir, siempre y cuando trabajemos y pensemos como equipo. Y que adicionalmente no se descuide todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, la salubridad de nuestras plantas por el deseo de producir. Y por último, aquí no necesitamos superhéroes, necesitamos personas que pensemos en conjunto para salir adelante. Esto es de orden mundial y de pronto todavía muchos no lo tenemos presente, no lo tenemos en la cabeza. Y mucha gente quiere sobresalir y quiere ser la número uno y quiere aparecer en todas las fotografías. Si nosotros trabajamos en conjunto, vamos a lograrlo, vamos a salir de esto. Hemos salido como humanidad de cosas mucho más complejas, esta podemos salir. De aquí se viene el hecho de pensar en ese prearranque de las plantas y luego en el arranque. Ello significa que vamos a tener que realizar o tenemos que trabajar en una etapa de un esfuerzo previo a una salida segura, a una salida exitosa de nuestros problemas económicos y de nuestros problemas sociales debidos a este contexto del COVID. Es por ello que se deben generar o reforzar una serie de políticas tendientes a la seguridad de las personas, al medio ambiente y al negocio mismo. Ejemplo de estas políticas pueden ser las que vemos en pantalla, de entre las cuales tendremos que empezar a pensar que el acceso a la planta debe restringirse en esta primera etapa, en estos momentos en que nos encontramos, si la tenemos detenida, solo al personal de prearranque, de tal forma de que se puedan concentrar en las actividades y los equipos estén listos para iniciar rápidamente. En esta fase tenemos que tener presente que van a surgir una serie de ajustes que hay que hacerlo rápidamente porque son necesarios antes del arranque. Por consiguiente, nuevamente hay que generar unas políticas que permitan hacer esos ajustes rápidos sin cometer errores, ¿sí? En nuestro argot hablamos de hacer marañas o hacer cosas mal hechas. Entonces, hacemos políticas para que las cosas se hagan bien, pero tenemos que dar la facilidad de que se ejecuten rápidamente. Tenemos que tener una política desde el punto de vista de que el arranque solo puede iniciarse cuando las actividades preliminares hayan sido terminadas.
cuando tengamos los permisos del personal de seguridad y salud en el trabajo y adicionalmente al personal que se encarga del medio ambiente. En ese momento podremos decir la planta arranca y arranca de forma satisfactoria. En ese orden de ideas, nosotros también podemos ir pensando en poner en operación algunos elementos de la planta de forma inicial o iniciar nuestro proceso de prearranque con unos elementos particulares. Es decir, nosotros todo lo que es servicios auxiliares los debemos de verificar. Agua, energía, plomería, todo este tipo de elementos ya deben estar donde en las ciudades que se presenten lluvias o se estén iniciando a presentar lluvias, como en nuestra ciudad de Medellín, pues todo lo que tiene que ver con techos, cubiertas y drenajes tendrán que ser igualmente revisados antes de arrancar. Todo lo que tiene que ver con pruebas de hermeticidad donde corresponde, tanques, reservorios, todo este tipo de cosas, tendrá que verificarse la hermeticidad para que no vayan a haber fugas de algún tipo de fluido después. Hay que empezar a pensar en cuáles van a ser esos niveles de operación que vamos a ir escalando, porque adicionalmente el mercado no está para uno sacar producción plena, entonces tenemos que ir viendo nuestra producción, cómo la vamos a ir escalando, entonces necesitamos conversar con el personal de producción. Y de ahí pues todo el proceso de retroalimentación de lo que se está haciendo, de lo que viene, terminando con una prueba de aceptación. Y antes de todo esto, entonces, tenemos que planear. No podemos improvisar ni pasar por alto alguno de los puntos. No les digo que a través de estas charlas se los voy a entregar todos, pero sí tenemos que empezar a curarnos en salud y buscar los puntos que para mi planta son importantes. Y el personal de mantenimiento en este proceso de prearranque juega un papel sumamente importante y protagónico, pero no somos los héroes. Somos parte del equipo que va a arrancar la planta y que va a ayudar a que esta economía vuelva y las economías puedan seguir adelante. La experiencia y el conocimiento de ese personal de mantenimiento juega un papel sumamente importante en nuestras plantas. Por ello, igualmente, debemos de empezar a revisar muchas cosas acá, dentro de los cuales igualmente en las dos charlas anteriores les decía, tenemos que estar revisando constantemente nuestro contexto operacional. Y si hoy revisamos nuestro contexto operacional, encontramos algunos elementos bajo esta óptica que les estoy planteando que tenemos que tener presente. Como vemos en la imagen, aparecen unos aspectos a vigilar rápidamente antes de arrancar nuestra planta. Y por eso, pues también tenemos que tenerlos presentes antes de realizar alguna actividad que nos lleve a producción plena. No voy a decir igualmente que estos aspectos son los únicos que tenemos que tener presente y ustedes deberán coger bajo su negocio cuáles los van a afectar o cuáles podrían afectar, pero principalmente quiero llamar la atención sobre estos elementos. Uno, el de seguridad. Un arranque sin haber realizado una inspección por parte de los expertos puede llevar a personas a la muerte, como los ejemplos que les marqué anteriormente. Generar efectivamente afectaciones al medio ambiente graves o la destrucción de los activos y ahora sí, un cierre permanente de nuestras instalaciones. Por el otro lado, pues están esos factores ambientales, los cambios generados por la no utilización de nuestros elementos bajo condiciones de algún tipo de humedad, bajo las condiciones de polvo, pueden afectar rápidamente las condiciones medioambientales en el momento en que arranquemos y se produzca alguna dificultad con alguno de los productos, materias primas o productos finales que nosotros empecemos acá. En los factores sociales tenemos una cantidad de personas que se salió de la empresa hace días, que salió de producción hace días. Y como aparece en la imagen, abro comillas, están oxidados. Se les olvidó que el botón número 1, yo tengo que apretarlo 2 veces después de haber apretado cualquier otro botón.
o que en un momento determinado debo ejecutar una labor. Ya ese personal operativo, ese personal de mantenimiento, abro comillas otra vez, puede estar oxidado y tiene que volver a coger ritmo. Los regímenes, el régimen de marcha de los equipos, y lo decía ahora, pues igualmente tengo que empezar a pensar en ir aumentando la producción. Y para aumentar la producción, pues igualmente voy a ir cargando los equipos o los activos de alguna forma. Entonces, ahí hay unos aspectos de mi contexto operacional que tengo que empezar a revisar en todo mi negocio. Para esto, entonces, tenemos una serie de ayudas o una buena cantidad de ayudas. La industria petrolera, la industria química, ha producido una cantidad de documentación a través de sus enseñanzas de situaciones catastróficas. Y si nosotros seguimos un proceso de planeación de arranque de mi negocio, de arranque de mi planta, con base en las experiencias de otros, y en este caso el ejemplo se los traigo con el Manual de Seguridad Industrial, revisión de prearranque, hecho por los señores de PDVSA. Este documento que ellos nos proporcionaron y que me atreví a hacerle algunos ajustes, pues nos empieza a mostrar lo que tenemos igualmente en pantalla. Y lo que tenemos en pantalla, este flujo vale la pena revisarlo. Como todo en mantenimiento, debemos iniciar con una orden de trabajo. Y en este caso, una orden de trabajo que venga desde las directivas de la compañía, que vengan desde las directivas del negocio. ¿Para qué? Para que a través de esa orden de trabajo, pues la gente se vaya comprometiendo a ejecutar las labores con la rigurosidad que esta situación nos obliga. Y teniendo esa orden de trabajo, pues lo que necesitamos es un líder de este proceso de prearranque. Necesitamos alguien con unas características lo suficientemente importantes para que tome el mando y vaya dejando o vaya trabajando como responsable absoluto de este prearranque, que como ya les expresé, es lo suficientemente importante para que tenga alguien con unas características que demuestre alta experiencia, que adicionalmente muestre una alta capacidad de organización, que tenga conocimientos profundos del proceso, que se esté familiarizado con los procesos de ingeniería, que adicionalmente sea capaz de improvisar y tenga creatividad. Y adicionalmente tenga esa iniciativa y dedicación para una labor que necesitamos ejecutar con la mayor asertividad posible. Adicionalmente, esta persona tiene que ser receptivo a las ideas y tiene que tener igualmente una capacidad de aprovechar esas ideas o métodos novedosos que van apareciendo. Tiene que ser efectivamente un líder, por consiguiente debe tener una capacidad de comunicación y de delegación de tareas, porque ese líder no puede ejecutar todo lo que se nos viene. Luego de esto, el líder debe empezar a conformar el equipo de revisión de ese prearranque y arranque de las plantas. Entonces, conforma un equipo de trabajo. Ese equipo elabora o revisa esas listas de verificación de cada una de las áreas, de cada uno de los equipos, para luego realizar una evaluación en campo de lo que tenemos que hacer. Resulta que pasando por esto, entonces se realiza la evaluación en campo, se ejecutan los trabajos de prerrevisión y con esos trabajos de prerrevisión, pues se encontrarán algunos ajustes para realizar, se autoriza luego de todo esto el arranque, se prepara un documento de revisión de prearranque, el cual nos servirá para los siguientes días y para las semanas en el primer
elemento de arranque o en los primeros momentos del volver a arrancar a nuestras plantas. Ese equipo que tiene que formar el líder o que tiene que arropar al líder es un equipo que se va a someter a una situación en la cual tiene que empezar a pensar en minimizar ese peligro o ese riesgo al personal de las instalaciones de la planta y se va a responsabilizar efectivamente de la revisión y la autoridad que implica llegar a la empresa y someterse a una situación tan de pronto estresante como esta. Por consiguiente, necesitamos una serie de ingenieros profesionales, técnicos que lideren y que se vayan acá a ejecutar el trabajo. Dentro de esos, hoy se me ocurre que ese equipo debe estar conformado por personal de 5 áreas particularmente. Inicialmente, y quienes me conocen, el tema de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para mí es sumamente importante y hoy bajo las condiciones en que estamos no pueden faltar. Si en mi compañía no existe un personal de seguridad y salud en el trabajo, tengo que buscar quien me ayude con esto, porque nuevamente estamos sometidos a una condición en la cual, ¿sí?, lo primero es la seguridad y la salud de las personas. Luego, efectivamente, el personal de mantenimiento. Un personal de mantenimiento que dependiendo de las características técnicas de mi negocio, tendré mecánicos, electromecánicos, electricistas, personal de instrumentación y control. Y nuevamente aquí el grueso de la actividad de revisión de prearranque está en el personal de mantenimiento y tenemos que tener a los mejores. En operaciones necesitamos al jefe de planta, al jefe de turno, a quien efectivamente sepa sobre el proceso. Necesitamos gente de talento humano. ¿Para qué? Para que haya el personal que va a instruir o reinstruir a nuestro personal para la llegada al negocio. Y psicólogos organizacionales, como lo mencioné en la charla inmediatamente anterior. Y necesitamos aquí a personal de logística, al jefe del almacén, al jefe de compras, a quien haga las veces de conseguirnos lo que necesitamos. Y en este proceso de prearranque necesitaríamos en algunas ocasiones elementos con alta velocidad. Él debe estar presente. Cada equipo debe conformarse en cantidad y especialidad en los roles que se van a tomar dependiendo del tamaño de la compañía. Yo puedo pensar en tener una persona para cada uno de los roles, pero hay compañías pequeñas que no pueden darse el lujo de tener este gentío. Entonces, cada quien tiene unas actividades principales que hacer, como igualmente aparecían en pantalla y creo que ya ustedes vieron. Luego de tener el equipo, ese equipo debe de sacar el listado de los equipos críticos y semicríticos a los cuales le vamos a hacer la revisión de prearranque. Este equipo debe planear qué vamos a revisar. Si bien toda la planta debe ser inspeccionada, el personal de mantenimiento debe centrarse en la planta crítica, en la línea crítica y así hasta llegar a los componentes críticos de mi negocio. Recordando siempre que el concepto de una inspección mal realizada puede inducir a fallas o aumentar la probabilidad de falla, y si se seleccionó un elemento para revisarlo, la falla puede traer consigo unas consecuencias importantes. Unas consecuencias que hoy ya las he expresado de distintas formas. Por consiguiente, el personal debe ser muy consciente de que esas actividades deben hacerse diligenciando completamente y con datos reales lo que fue a revisarse. Hoy más que nunca hay que trabajar con la gente que vamos a hacer una labor de campo que va a ayudarnos, va a ayudar a nuestra compañía y va a ayudar a la sociedad.
Ya en un par de charlas, ¿sí?, atrás de las que he conversado con ustedes, he insistido en la revisión de las matrices de criticidad, puesto que las consecuencias hoy son más valederas que nunca. La parada de un equipo, la detección de la producción, el cierre de la línea, las dificultades económicas de la empresa, la incapacidad de pagos de salarios, el desabastecimiento de un producto o un servicio, hasta llegar a enfermedades o muertes. A eso nos enfrentamos hoy. Si bien, lo dije ahorita, no todo es crítico, desde la perspectiva de mantenimiento, hoy debemos estar atentos a los equipos críticos. Y en la mayoría de plantas de producción aparecen esos equipos críticos de distintas índoles, de distintos tipos, como vemos en esta otra imagen. Es decir, nosotros en nuestro negocio podemos tener muchos problemas y muchos errores en diferentes tipos de equipos o máquinas, inclusive en aquellos que pueden ser para nosotros simples: grúas, polipastos, bandas transportadoras, puentes grúa, tamizadores, máquinas de llenado, máquinas de manipulación de materiales. Es decir, nosotros tenemos múltiples equipos de múltiples proveedores e incluso tenemos equipos de proveedores que no conocemos. Y a esos tenemos que empezar a inspeccionarlos, a esos debemos de empezar a realizarles una serie de actividades. En ese orden de ideas, como vemos en esta lista, es interesante que todos nosotros empecemos a mirar nuestro proceso productivo y, como ven igualmente en la imagen, resalto algunos elementos que desde mi punto de vista tienen que ser revisados con mucho detalle en la mayoría de los casos. Ascensores de personas, calderas, compresores, elevadores de carga y todos esos equipos que puedan llevar consigo un incidente que puedan dañar a alguien. Hacer lo que no. Entonces, dentro de ellos empiezan a aparecer unos como muy extraños para nosotros decir que se vuelven importantes, pero a la luz de lo que nos sucede con el COVID-19, los lavamanos, los servicios sanitarios, ¿sí?, y todos aquellos que impliquen la salud de las personas, tenemos que garantizar que trabajen muy bien. Tenemos que garantizar que trabajen en unas condiciones lo suficientemente buenas para que siga adelante nuestra producción.